Fibras que se extienden a lo largo y a lo ancho. Aparte de ser una doctora brillante, dedicada a la hematología y profesora en el Hospital de Clínicas y en la Facultad de Medicina, y haber traído una propuesta de trabajo fantástica, es mi cuñada, es la señora de mi hermano. Y cuando empezábamos con Fibras y le contamos lo que estábamos haciendo, fue inmediato decir, pero yo quiero ser parte, tengo una buena idea. Entonces, lo primero es por eso, lo segundo es porque este proyecto fue de los primeros que tomamos en Fibras. Fue un proyecto que tomamos cuando Fibras no tenía el volumen de gente y de equipo y de ganas que tenemos ahora. Ganas las teníamos todas, pero éramos poquitos. Y salimos a buscar cómo implementar esto que va a contar Matilde ahora. Contamos con el apoyo de empresas como fue Genexus Consulting en este momento, con el apoyo de Gera, que ha trabajado intensamente en esto, tratando de que las cosas pasen, el apoyo de IDATA y el apoyo de Pixis. Y bueno, se trabajó fuerte, ha sido difícil el camino, estamos ahí, al punto de lograrlo, pero bueno, les quería presentar a Matilde y que bueno, ella les cuente esta historia, pero necesitaba este minuto. Gracias. Bueno, muchas gracias a Fibras por invitarnos y por habernos ayudado en todo este proceso, y a Diego por toda la presentación y por haber creído en este proyecto desde que se lo planteamos por primera vez. Para ponerlos un poco en contexto de lo que vamos a hablar, bueno, ¿qué tienen en común las neoplasias hematológicas, el equipo de salud y lo que es la salud digital hoy en día? Nosotros tratamos neoplasias hematológicas, son el 8% de todos los cánceres, afectan a hombres y mujeres de todos los grupos etarios, y en realidad, un poco en contraste con algunos de los tumores sólidos, tienen alta tasa de curación, muchas de ellas, que ha ido en aumento, incluso con el avance tecnológico y en el desarrollo de drogas que ha habido en el último tiempo. Nosotros venimos de la Unidad Académica de Hematología, situada en el Hospital de Clínicas, es parte de la Facultad de Medicina, y tenemos tareas de asistencia directa a pacientes, de docencia tanto de grado como de posgrado, de investigación y de extensión. La salud digital, todos ustedes ya saben muy bien en qué consiste, desde las búsquedas que hacen los pacientes cuando se enfrentan a un diagnóstico, los dispositivos de monitoreo, el desarrollo explosivo de la cantidad de aplicaciones móviles para el control de la salud y para acceder a la información, la telemedicina y toda la explosión que tuvo en la pandemia del COVID-19, y en el último tiempo el desarrollo de nuevas estrategias con inteligencia artificial, tanto para el apoyo del personal de salud como para la asistencia de pacientes. ¿Qué pasa cuando un paciente se enfrenta a un diagnóstico hemato-oncológico? ¿Cuáles son las dificultades que ese paciente sufre? Bueno, en realidad hay dificultades en la interacción con el sistema de salud y con el manejo de la información vinculada a su enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define la alfabetización en salud como este término, que son las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de las personas para obtener acceso, pero también para comprender y para poder utilizar la información de una manera que promueva y mantenga su salud. Esto en realidad surge de que se vio que el nivel educativo o el nivel socioeconómico no son tan buenos para poder predecir cómo un paciente va a poder atravesar un proceso de enfermedad, y se necesita un concepto más amplio, que es este concepto de la alfabetización en salud. Por otro lado, que es la mHealth, bueno, ustedes ya saben lo que es la práctica de la medicina y la salud a través de dispositivos móviles, asistentes personales y dispositivos que tratan de ayudar a las personas a mejorar o a controlar su estado de salud. Nosotros en el Hospital de Clínicas, hace un tiempo ya nos venía preocupando, bueno, la alfabetización en salud de nuestros pacientes, cómo esto afectaba su adherencia a los tratamientos, sus resultados oncológicos, y en el 2022 hicimos este trabajo que fue un estudio transversal en los pacientes hemato-oncológicos asistidos en la unidad académica, que en realidad aplicamos una herramienta de medir la alfabetización en salud. Hay múltiples herramientas, esta es una herramienta que se desarrolló en la Universidad de Swinburne en Australia, que es un cuestionario que está traducido a 7 idiomas y que evalúa estas 9 áreas que pueden ver en la tabla de más allá, que son la comprensión y apoyo por parte de los profesionales de salud, la disponibilidad de información para manejar su salud, la capacidad de manejar sus propios problemas de salud, el soporte social, la comprensión de la información sobre la salud, la habilidad de involucrarse con los proveedores, o sea, eso tiene que ver con la interacción con el sistema, la accesibilidad al sistema de salud, la capacidad de encontrar información sobre la salud y luego la capacidad de comprender esta información y actuar en consecuencia.
hicimos este cuestionario a 101 pacientes de múltiples neoplasias, las más comunes, linfomas, mielomas, neoplasias mieloides, y entre ellos teníamos pacientes que estaban en tratamiento quimioterápico activo, pero también había pacientes que ya habían terminado su tratamiento y que estaban en seguimiento. Como algunos datos interesantes, 20% de los pacientes no eran capaces en el momento de la entrevista de reproducir qué diagnóstico tenían. Y esto nos pareció algo sumamente llamativo, porque no eran capaces de decir qué enfermedad tenían a pesar de estar atravesando un proceso de tratamiento, muchas veces con quimioterapia, incluso pacientes trasplantados. A su vez, hubo una correlación negativa entre el nivel educativo de los pacientes con la capacidad de reproducir su diagnóstico. Y teníamos un tercio de todos los pacientes que solo tenían educación primaria. La no adherencia al tratamiento también era superior en estos pacientes. Los pacientes que no eran capaces ni siquiera de reproducir qué enfermedad tenían, adherían mucho menos, o sea, teníamos un tercio de los pacientes que no adherían al tratamiento versus un 10% de los pacientes que sí eran capaces de interpretar cuál era su diagnóstico. Y también vimos que había diferencias significativas en las áreas 3, 5 y 9, que son la capacidad de manejar los problemas de salud, la comprensión de la información y la capacidad de que cuando comprendemos la información actuemos en consecuencia entre los diferentes niveles de escolarización. Entonces, un nivel de escolarización inferior se correlacionaba negativamente con estas 3 áreas de la alfabetización en salud. Y como dijimos, teníamos 30% de los pacientes que solo tenían educación primaria. A su vez, vimos que un subgrupo particular de pacientes eran los pacientes mayores de 70 años que tenían dificultades sobre todo en la capacidad de encontrar información en salud. Y esto tenía que ver con la gran oferta de información que hay hoy en día y que este grupo etario tenía más dificultad en poder acceder a la información de forma correcta. Entonces, todo esto y este como diagnóstico de situación que pudimos hacer en nuestros pacientes, sumado a la evidencia que existe de que el uso de estrategias de mHealth puede mejorar los niveles de alfabetización en salud, principalmente cuando es deficitaria, fue lo que nos puso como en la pista de buscar estas soluciones que les vamos a contar ahora. A su vez, la alfabetización en salud es un medidor de desarrollo y se considera que es un generador de inequidad en salud que es corregible. Entonces, por eso también es tan importante plantear acciones para modificarlo. Esto es una revisión que se publicó en el 2022, donde se empezó a evaluar qué impacto tenían las aplicaciones móviles en los pacientes, o sea, en el manejo de las neoplasias hematológicas. Y en esta revisión lo que hicieron fue buscar de forma sistemática las aplicaciones relacionadas a neoplasias hematológicas que eran como diseñadas para pacientes, no todas las aplicaciones, porque hay muchas que están diseñadas en realidad para el personal de la salud. En realidad, luego de una búsqueda exhaustiva, con estas palabras en la búsqueda, se encontraron 18 aplicaciones que eran evaluables y a ellas se les aplicó una herramienta para evaluar la calidad, que ustedes las deben conocer mejor que yo, que es MARS, que evalúa supuestamente la calidad de las aplicaciones. Luego de que incluyeron estas 18 aplicaciones, vieron, bueno, estas eran las patologías para las que estaban dirigidas. Vemos que acá está puesto leucemias agudas, linfoma, leucemias crónicas, pero en realidad, puntualmente, había más aplicaciones para las patologías hematológicas que afectan más a la población joven, como la leucemia aguda linfoblástica, dentro de los linfomas, el linfoma de Hodgkin, y eso es como que tiene que ver con que estaban pensadas para una población más joven. Aplicando el score de calidad se vio que las apps que estaban disponibles en ambas plataformas tenían una superioridad frente a las que estaban disponibles en una u otra plataforma, y en realidad se vio que solo en la mitad de ellas en el desarrollo fue parte activa el personal de salud, y que el personal de salud se haya involucrado en el desarrollo de las aplicaciones se asoció con una superioridad en el score, si bien no fue estadísticamente significativo, y los autores lo plantean que es porque estamos hablando solo de un número de 18. Por otra parte, se comparó en la discusión estas aplicaciones evaluadas y las aplicaciones disponibles que hay para tumores sólidos, para enfermedades como el COVID o otras patologías crónicas, y es muy inferior la oferta de aplicaciones para pacientes en lo que es las neoplasias hematológicas. Esto es una búsqueda hecha este mes acá en App Store como un ejemplo, con las mismas palabras de búsquedas y las aplicaciones que encontramos, tomando en cuenta todas las que son para personal de salud y las que son para pacientes, y vemos que en realidad muchas son aplicaciones educativas más dirigidas a personal de salud, guías, calculadores de score que son muy útiles para nosotros que tenemos múltiples scores, y empiezan a aparecer en los últimos años las aplicaciones para pacientes. Cuando miramos qué tienen las aplicaciones que son para pacientes, acá hay algunos ejemplos. ¿Qué tienen? Sobre todo tienen registro de síntomas para que el paciente pueda tener una monitorización más estrecha de su enfermedad. También tienen información de la propia enfermedad, recordatorios para el consumo de medicamentos o para estudios. Y en realidad cuando
cuando lo evaluábamos decíamos qué dificultades surgen de las aplicaciones o de la oferta que hay hoy disponible. Bueno, en cuanto al idioma, todas las aplicaciones disponibles para pacientes, salvo una que es de la Sociedad Española de Hematología, que es una aplicación que solo brinda información sobre las patologías, todas las otras están en inglés, no hay una oferta buena de aplicaciones en español o en otros idiomas, y ninguna tiene la capacidad de interaccionar con el proveedor de salud ni tampoco con el especialista o con el equipo tratante. Estas son las aplicaciones, un ejemplo de algunas aplicaciones de las que están en nuestro país. La mayoría son de prestadores de salud que sirven para que el paciente pueda llevar su historia clínica electrónica, para que pueda solicitar estudios o para que pueda ver sus resultados, pero no tienen que ver con el manejo de su patología en particular, salvo algunas aplicaciones que son más de grupos, como las aplicaciones de infocelíacos, que sí tienen que ver con información específica de la enfermedad. Y en el último tiempo se desarrolló una aplicación para el cáncer de mama que salió en la prensa. Yo no la pude encontrar en las tiendas actualmente, no sé si ya está en uso, pero que tiene que ver con el manejo de los síntomas y con el control de los efectos adversos. Y este año también salió la noticia, capaz algunos tienen más información que yo, que el Ministerio de Salud Pública estaba queriendo desarrollar una aplicación móvil para la prevención de cáncer de cuello uterino, con una lógica como de recordatorios y incentivos para que las mujeres tuvieran un control más activo de su patología e incluso la prevención en pacientes sanas para el screening. Bueno, en realidad, me aparece una imagen ahí, en realidad fue pensando en todo esto que empezamos a pensar nosotros que necesitábamos poder desarrollar algún tipo de herramienta que ayudara a mejorar el nivel de alfabetización en salud de nuestros pacientes, que los ayudara a tener una mejor adherencia, a entender más la patología que tenían, a poder transmitir eso a otros colegas si hacían una consulta o a sus familias. Y ahí surge la idea de una aplicación móvil, también de demanda de pacientes que nos comentaban por qué no hay una aplicación móvil para llevar esto, cuando hay aplicaciones móviles para la pastilla anticonceptiva, aplicaciones móviles para entrenar, pero no tenemos una aplicación móvil para saber cuándo tengo que venir a la quimioterapia. Bueno, esto fue un camino muy largo, estuvimos pensando diferentes alternativas y, como dice Diego, cuando surgió la idea de lo que era Fibras y el propósito que tenía, nos pareció que era una buena idea para proponérselos. Desde el primer momento tuvimos la colaboración y participaron muchas empresas, como fue Pixis, Idata, Genexus Consulting, con los que trabajamos durante mucho tiempo para poder desarrollar el contenido de lo que hoy puede ser la aplicación. A su vez tuvimos obviamente el apoyo de la Unidad Académica de Hematología, que es de donde venimos, pero también del hospital y del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República. Ahí tuvimos que diseñar un plan de acción, cómo íbamos a seguir una vez que todos estábamos entusiasmados en sí poder desarrollar esta aplicación. Nosotros inicialmente queríamos una aplicación para todas las patologías hemato-oncológicas. Eso lo bajamos a tierra hablando con la gente que sabía que teníamos que centrarnos en una patología para poder empezar con una idea más limitada y poder luego desarrollarla. Entonces seleccionamos al linfoma por ser la patología hemato-oncológica más frecuente y también por la particularidad de que es una enfermedad que afecta tanto a pacientes jóvenes, que los considerábamos como aquellos pacientes que iban a estar más entusiastas de incorporar esta nueva herramienta, pero también pacientes añosos que, cuando mirábamos los problemas que tenían en alfabetización en salud, eran los que tenían más dificultades en acceder a la información, en poder tener información de calidad. Evaluamos las necesidades de nuestros pacientes para ver qué contenido era necesario incluir en la aplicación. Estuvimos mucho tiempo, muchos meses reuniéndonos y trabajando en la creación de contenido para el desarrollo de esta herramienta, y ahora nos encontramos en esta fase final que se ha hecho un poco prolongada del despliegue, pero estamos a un punto de poder pasar a la difusión y al uso de la aplicación. Solo para que sepan de qué se trata, el linfoma es una enfermedad con una incidencia de 16 cada 100.000 habitantes en nuestro país. Es un tipo de cáncer que comienza en las células del sistema linfático, afecta, como dijimos, hay muchos tipos de linfoma y afecta a pacientes de ambos sexos y a todos los rangos etarios. Y en realidad en Uruguay está dentro de los 10 cánceres más frecuentes según los datos de la Comisión Honoraria, tanto en hombres como en mujeres. Y estos son los casos reportados en el último quinquenio presentado, que es 2014-2018, y ven que más o menos tenemos 500 casos de linfomas no Hodgkin por año y 80 a 100 casos de linfomas de Hodgkin por año. Abajo ven cómo se distribuyen por edades y ven eso, que los linfomas de Hodgkin, que están en las barras claritas, se van a concentrar sobre todo en pacientes jóvenes, y los linfomas no Hodgkin van a ser una patología más frecuente del paciente mayor de 50 años. Este es el contenido que tiene hoy la aplicación que diseñamos.
Tiene una ficha que permite que el paciente tenga información sobre sus datos personales, su diagnóstico, el tratamiento que ha recibido, en qué respuesta se encuentra, y esto lo pensamos como a modo de carta de presentación, es lo que el paciente puede mostrar si va a una consulta, mostrarle a un colega, poder explicar rápidamente qué es lo que tiene y qué está recibiendo. Tiene información general sobre su patología y tratamientos, pero tiene información acotada. Es una aplicación donde el personal de salud ingresa el usuario del paciente, y el paciente, una vez que tiene su diagnóstico, va a poder acceder, por ejemplo, a información sobre el tipo de linfoma que tiene, no información sobre todos los linfomas que existen, como si hace una búsqueda en Google. Eso nos pareció que era muy importante porque limita la información para darle información dirigida a su tipo de enfermedad, a su tipo de tratamiento. A su vez, permite llevar la agenda respecto a tratamientos, consultas, estudios, plantea la estrategia de acción frente a efectos adversos frecuentes, tiene un registro de síntomas que va llenando el paciente y que cada vez que el paciente viene a la consulta se pueden controlar, también de consultas que haya tenido en emergencia o en otros servicios, transfusiones, etc. Y por último tiene esto que, como dijimos, era algo más novedoso, la posibilidad de comunicarse el paciente directamente a través de un chatbot, pero luego, si se supera la capacidad de ese chatbot de responder las preguntas, con el equipo tratante a través de un sistema de mensajería. Bueno, y esto es para que vean un poco de qué se trata la aplicación.